Hola, estimados chicos, ¿cómo están todos? Chicos, les digo porque son muy jóvenes todos, pero bueno, estimados docentes, futuros docentes, estimados técnicos, profesionales, espero que estén todos muy bien. Bueno, quería a través de esta clase, pequeño encuentro audiovisual, compartirles un poco lo que ustedes trabajaron en la actividad de la unidad 2, ¿sí? En la primera actividad de la unidad 2, en donde construyeron sus Genialis con algunos conceptos básicos relacionados con las TIC como recursos didácticos. Primero la idea de esta actividad era tener algunas ideas previas relacionadas con los recursos didácticos en general y con su utilización. Entonces quería, bueno, compartir con ustedes sus respuestas. En general lo hicieron muy bien. Vamos a precisar algunos aspectos y para ello voy a tomar la producción que realizaron Samuel y Carolina. Hay muchas que están excelentes. Tomo esta para que la vayamos viendo y compartiendo todos juntos. Y, y bueno, de paso aprovecho para decirles que vienen trabajando muy bien. Me gustan todas las intervenciones que hicieron hasta ahora en nuestra tertulia, así que los animo a seguir participando, los que no lo hicieron todavía. También quiero decirles que están buenísimos sus boquis. Ahí están en contacto con el profesor Juan José, que les va respondiendo. Muy bien por eso. Y bueno, por supuesto, muy bien por todos sus Genialis. Ahora seguramente están todos trabajando en sus grupos con la resolución de la WebQuest. Y luego vamos a hacer una actividad en Padlet que vamos a compartir en un encuentro en vivo. Entonces, en breve les voy a proponer en nuestro foro de consultas generales una consulta para ver en qué horario vamos a mantener nuestro encuentro en vivo, que va a ser los primeros días de junio. ¿De acuerdo? Bueno, con respecto a esta primera actividad de la unidad 2, en donde, vuelvo a decir, tomamos a las TIC como recursos didácticos, ese es el tema de nuestra segunda unidad. Analizamos, por ejemplo, en primer lugar, el concepto de tecnología educativa. Recuerden, porque muchos acá pusieron que la tecnología educativa es incluir recursos TIC en la educación. Está relacionado con eso, pero recuerden que nosotros vamos a tomar el concepto de tecnología educativa como una disciplina pedagógica, ¿no es cierto? Que está muy relacionada con la didáctica, que nació en los años 40 dentro de un ámbito de formación militar, que era muy eficientista y que utilizaba recursos audiovisuales, que muy rápidamente tenía que formar a estos ciudadanos para que fueran a luchar en la guerra, ¿no? Y entonces lo tomamos como eso, como un campo de estudio, como una disciplina, ¿no? Dentro de la cual se estudian qué cosa, los recursos didácticos, pero desde el pizarrón hasta los recursos de las TIC, ¿sí? Ustedes leyeron también, por ejemplo, la definición de Edith Lidwin, la definición de Manuel Area también. Y entonces ahí hemos visto que, como bien dicen aquí los chicos, la tecnología educativa en la actualidad es un ámbito importantísimo dentro del cual se estudian, por ejemplo, las aplicaciones de Internet y de las TIC, los medios de comunicación y la educación, la producción y elaboración de materiales didácticos de diferente tipo, la capacitación de los docentes para la integración de las TIC. Entonces, fíjense, ¿por qué es importante conocer este concepto? Básicamente porque nuestra materia, ¿cómo se llama? TIC en el aula. ¿Y dentro de qué ámbitos se estudian las TIC en el aula? ¿No? Dentro de esta disciplina que se llama tecnología educativa, uno de cuyos objetos de estudio son las TIC como recursos didácticos, junto a los demás recursos didácticos y junto a todos estos temas, estas temáticas que mencionamos recién. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente por eso, porque las TIC en el aula se estudian dentro de lo que es la tecnología educativa. Algunos de ustedes muy bien elaboraron como unas líneas de tiempo mostrando la evolución de este campo de la tecnología educativa hasta llegar a la actualidad, donde es un concepto bien relevante, ¿no? Con respecto a la clasificación de los recursos didácticos, tengamos en cuenta que, como dice Manuel Area, hay diferentes criterios para clasificar los recursos, ¿sí? Nosotros vamos a tomar el criterio de sus lenguajes, ¿no? Es decir, cada categoría de recursos maneja lenguajes diferentes, ¿no?
Entonces, por un lado, tenemos esos materiales manipulativos, que son los que tocamos, las regletas, los aros, las pelotas, los impresos, que es todo lo que está impreso, desde libros de texto, folletos, láminas, afiches, los que manejan el lenguaje impreso, ¿no es cierto? Este lenguaje lineal, en donde una palabra sigue a la otra, una página viene después de la otra, etc. Por otro lado, tenemos los materiales audiovisuales que manejan otro lenguaje. Fíjense que comunican a través de imágenes y de sonidos y entonces impactan primero en las emociones, otra forma de comunicar totalmente diferente. Y por otro lado, los recursos informáticos, que aquí lo que van a hacer es unir todos los lenguajes anteriores, ¿no es cierto? Y entonces manejar este lenguaje que se llama multimodal, multimedial, que también es hipertextual, que combina el lenguaje textual, el de las imágenes, el audiovisual, etc. ¿De acuerdo? Están muy bien los ejemplos que pusieron en general y entonces algunos pusieron imágenes, bueno, los ejemplos perfectos en todos los casos y a partir de eso lo que es importante es que nosotros podamos reconocer fortalezas y debilidades propias de cada recurso, ¿no? Porque esto, la idea es que no hay ningún recurso que sea mejor que otro, ninguna categoría de recurso es mejor que otra y ningún tipo de recurso suplanta los recursos anteriores, ¿no? Cada uno tiene sus ventajas, sus potencialidades y también sus puntos débiles que nos van a ayudar a elegir lo que nosotros necesitamos para cada una de nuestras clases y en donde también vamos a tener que tener en cuenta, por ejemplo, el contexto en el que nos encontramos, cómo son nuestros alumnos, etcétera, ¿sí? Ahí ustedes fueron señalando ventajas y desventajas que están muy bien. Por ejemplo, alguna desventaja de los materiales manipulativos es que, por ejemplo, tienen corta vida de duración porque justamente se manipulan y entonces se agarran, se tocan y se van destruyendo de alguna manera. Sí, pero fíjense que una desventaja no es que estén desactualizados, que por ahí algunos pusieron, ¿no? No, eso no es una desventaja, porque no es que están desactualizados. Nada lo suplanta. Una TIC, un recurso informático, no suplanta el poder tocar las regletas, ordenarlas a partir de los colores, ¿no es cierto? Reconocer las unidades, decenas, centenas, no han quedado desactualizados. Ningún recurso ha quedado desactualizado, ¿sí? Bueno, con respecto a los impresos, muy bien. Transportarlos, poder subrayarlos, todas esas son ventajas. Puede resultar tedioso si se utiliza con mucha frecuencia, pusieron acá los chicos. Pero tengamos en cuenta que, como bien había puesto un grupo, nada suplanta la lectura de libros, por ejemplo, ¿no? No creo que sean tediosos, porque si nosotros los mediamos bien, no como hacía la maestra de Gaturro, que les preguntaba cuántas páginas había leído cada uno, no, eso es terrible, como bien lo señalaron todos, pero los libros, los materiales impresos son una fuente infinita para la imaginación, para trabajar un montón de cosas, y creo que pueden resultar siempre altamente motivadores si sabemos cómo usarlos y cómo mediarlos, ¿no es cierto? Bueno, con respecto a los audiovisuales, me llamó mucho la atención esta imagen que pusieron no solo los chicos, sino un montón de parejas, ¿no? ¿Ustedes usan este recurso? Porque yo ya no lo veo circular a este cassette, ¿no? Es como que ha quedado en el olvido en este caso. No ha quedado en el olvido el recurso audiovisual ni el recurso auditivo, pero de repente se utiliza en otros formatos, ¿no? Hoy ya casi es como inmaterial y entonces más bien me parece que el Spotify o no sé, los audios en internet serían un recurso como más actualizado. Esta máquina de fotos, bueno, sí, sigue habiendo cámaras de fotos, por supuesto, sí, pero fíjense cómo hoy casi todo va con el celular y entonces con el celular también podemos filmar videos, etcétera, etcétera. Bueno, podría distraer, pero también fíjense que una potencialidad propia de los audiovisuales es que van directamente a la emoción de los alumnos y desde ahí podemos trabajar un montón de cosas, ¿no? Y si se distraen, nosotros los podemos volver a traer aquí, ¿no? Entonces siempre en el recurso es la mediación, el uso que hace el docente. Muy bien, los informáticos tienen la ventaja de que podemos, sí, perfecto, acceder a un montón de materiales, de recursos de manera instantánea y por supuesto una desventaja sí es la brecha digital.
Bien, entonces después teníamos esta pregunta, ¿no es cierto? Y entonces esta afirmación, ¿no? Y esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. Nosotros vamos a usar los recursos siempre a partir de lo que nosotros creemos que es enseñar y aprender. Podríamos usar tecnologías de punta, pero usando una pedagogía sumamente tradicional, y entonces eso no implicaría ningún beneficio, ¿no es cierto? Fíjense cómo en esta imagen de fin de siglo Marcot se imaginó la educación implementando una tecnología, ¿no? Y por tal vez una tecnología bastante avanzada, pero con una metodología sumamente tradicional, conductista, como ustedes decían, ¿no es cierto? Simplemente meter la información que está en el libro en las mentes de los alumnos. Entonces, esto siempre va a pasar. De acuerdo a lo que yo pienso que es enseñar y aprender, voy a utilizar el recurso. Entonces, la idea es que los recursos siempre potencian nuestras clases y no la banalicen, es decir, no es lo mismo usar o no usar los recursos, siempre tienen que generar una potenciación. Y el problema en esta viñeta, por ejemplo, es que si bien por ahí los alumnos prestan atención un ratito porque la maestra trajo algo nuevo, ella sigue haciendo lo mismo de siempre, no ha cambiado su metodología y entonces eso es una banalización, no implica ninguna mejora, ¿de acuerdo? Por supuesto, la idea es siempre utilizar las ventajas propias del lenguaje de ese recurso, ¿no es cierto? Entonces, aquí vemos, como bien lo pusieron ustedes, recursos muy mal utilizados. Aquí el puntero se utiliza como un castigo y es algo que nunca deberíamos hacer. Aquí, por ejemplo, están bien utilizados los recursos. Fíjense que la maestra es una guía, una orientadora, y algo interesante es que cada alumno en su pantalla tiene algo diferente. Y esto es algo que habilitan las TIC, que cada alumno vaya trabajando a su propio ritmo con estos recursos informáticos, en donde la maestra es una guía y una facilitadora. Muy bien esta imagen, todos la describieron muy bien, la educación en la Edad Media, en la que, como bien dicen a los chicos, aquí no se dan los principios psicoeducativos, ¿no? No hay un diálogo, no hay una interpretación del mundo, los alumnos no aprenden activamente, escuchan y el profesor está más alto que todos, y esto es algo que se sigue dando en las aulas de hoy en día, aunque como también bien lo han señalado ustedes, hay algunos cambios, pero esta escena sigue viéndose en la educación actual. La idea es fomentar otro tipo de educación, ¿no es cierto? Por ejemplo, esta imagen me encantó porque me encanta el nivel inicial, en donde hay muchísimo diálogo, en donde está presente el juego, en donde el docente guía, orienta, facilita, ¿no? Y entonces en esta imagen estamos viendo principios psicoeducativos, como varias otras que han compartido ustedes, como por ejemplo el aprendizaje basado en proyectos, el tener este enfoque por competencias, ¿no es cierto? Y entonces ahí se van evidenciando mucho más los principios psicoeducativos, ¿no? Que tienen que ver con estos principios psicoeducativos, también con integrar las TIC dentro de este enfoque, ¿no es cierto? En donde los alumnos van construyendo sus aprendizajes, van dialogando, el profesor es un guía y un orientador, etcétera. ¿Sí? Entonces, estaba buena esa imagen, como muchas de otras imágenes que ustedes compartieron. Bien, entonces esto un poco para compartir entre todos las respuestas, ¿sí? Estaba muy bien lo que trabajaron en su gran mayoría, pero ahora les voy a proponer un desafío para la próxima producción, que es la resolución de la WebQuest. Todos van a leer hasta el infinito lo que produzcan y no va a faltar ni un solo acento en sus producciones, ni va a haber ningún error de tipeo y, por supuesto, ningún error de ortografía. Esto les quiero proponer. Contrólenlo un montón, porque sigo viendo que faltan acentos, que hay algunos errores de tipeo porque no han revisado. Y si alguien tiene una máquina donde no hay acentos, no importa porque están trabajando colaborativamente y entonces otro puede ocuparse de poner los acentos. Este es el desafío al que los invito. Por supuesto, además de los significativas que van a ser sus respuestas de la WebQuest, van a controlar un montón de veces para que no haya ningún error de ningún tipo, ni que falte acento, ni de tipeo, ni de nada, porque como ya les dije, como docentes somos modelos de escritores. ¿Les parece? Espero que acepten este desafío. Van a ser hermosas producciones en sus WebQuest y también en el mural colaborativo que viene después. Y bueno, espero ver producciones impecables. Si tienen dudas, buscan en el diccionario, me preguntan, hacemos como quieran.
y espero que acepten este desafío y que por supuesto hagan excelentes producciones desde los contenidos también y desde las imágenes, desde la expresión multimodal. Bueno, ya se me acaba el tiempo. Muchos saludos a todos y adelante. Muchas gracias por su atención y ánimos para lo que sigue, ¿sí?